¿Qué harías si lo dejaras todo y al llegar no tuvieras ni un techo para tu familia? Imagina recoger en unas pocas bolsas lo que alcanzó a comprar la esperanza y el coraje, mirar a los ojos de tu esposa y de tu hijo de 7 años y decidir caminar hacia un porvenir que no puedes ver. Esta historia te inspirará a vencer cualquier adversidad que enfrentes. Quédate conmigo hasta el final. Lo que verás allí no es una promesa fácil, sino la voz de la fe que se sostiene en la acción y en la solidaridad humana. Hakim tenía 28 años cuando tomó la decisión. Antes de partir, su vida fue un mural de rutina, un trabajo que desaparecía entre crisis, una casa demasiado pequeña para los sueños, comedores vacíos que él miraba con culpa. Kamari, su esposa, sostenía la pequeña casa con manos pacientes y una sonrisa que ocultaba noches de preocupación. Su hijo, de nombre Jairo, reía como quien no sabe aún del peso del destino. No se marcharon por ambición desmedida, se marcharon porque la necesidad apretaba tanto que persistir parecía desleal con la vida que llevaban en sus manos. El murmullo de la decisión fue un acuerdo silencioso en la madrugada. Empacaron con cuidado. Una manta vieja, ropa que ya no les importaba. El documento que quizá un día abriría puertas. Cerraron la puerta de su vecindario como quien suelta una cuerda, con la esperanza atada a los dedos y el miedo latiendo en la garganta. No buscaron riquezas, lo repitieron juntos como un pacto. Buscamos sustento, buscamos dignidad para nuestro hijo. Se despidieron de la madre de Hakim con la promesa de volver, aunque en su corazón ambos sabían que ningún regreso sería igual al lugar que dejaron. El viaje fue una fila interminable de paisajes que no se detenían a consolar. Fueron horas con hambre, con ampollas en los talones, y noches en las que la ciudad nueva parecía un monstruo indiferente. Dormían en estaciones, en plazas, en vehículos que no frenaban su soledad. El frío mordía la piel como si quisiera aprender el nombre de cada uno de ellos. En medio del cansancio, Hakim encontraba fuerzas para arrodillarse en la oscuridad, a veces junto a una fogata improvisada, otras veces sobre un cartón que servía de cama. Las oraciones eran cortas, íntimas, palabras que no buscaban alterar el mundo por sí solas, sino sostener el corazón de quien camina. Se veía a Hakim rezar en la noche, con la mirada perdida en un cielo que no prometía nada tangible. Señor, decía en voz baja, no te pido riquezas, te pido una puerta honesta para darle de comer a mi hijo. Su voz apenas rompía el viento, pero lo decía con la certeza de quien no confía en sí solo. Kamari, a su vez, tejía esperanzas en silencio, alimentando al niño con historias que lo hacían dormir sin saber dónde amanecerían. Entre la risa infantil y la oración, la familia sostenía una fragilidad que, paradójicamente, los mantenía fuertes. Al llegar a la ciudad que imaginaron como tierra de promesas, hallaron otra verdad. La ciudad era fría en todos los sentidos. Las noches se volvieron largas. Pronto la urbe les ofreció un puente como techo provisional. Bajo ese arco de concreto amontonaron cartones, improvisaron un fogón de piedras que chispeaba humo y calor a medias, y enseñaron a Jairo a dormir con la confianza que solo un niño puede conservar en medio del peligro. Los sonidos nocturnos eran extraños, coches que pasaban como gigantes indiferentes, voces que no alcanzaban a ser consuelo, y un frío que se metía en la piel. Los primeros días bajo el puente estuvieron hechos de actos pequeños: conseguir botellas para recolectar agua, buscar cartones intactos para evitar la humedad, compartir migas como si fuesen banquetes de realeza. La dignidad se sostenía en gestos mínimos: una mano que alisa una manta, una palabra dicha para calmar el miedo. Hakim miraba a su esposa y a su hijo con ojos que aprendían a medir el valor de cada día. No escribía cartas de rencor, escribía en su corazón la promesa de no rendirse. Si esta historia te está tocando de alguna forma, suscríbete para recibir más testimonios que inspiran. No porque necesites algo extraordinario,
sino porque a veces escuchar el camino de otro nos da fuerzas para caminar el propio. Buscar trabajo fue una sucesión de puertas cerradas. Ofertas que sonaban a esperanza eran respuestas cortas. No hay vacantes. Lo siento, no podemos. O miradas que pesaban más que una palabra. Muchas veces, sus manos regresaban vacías del intento. La voz que pedía trabajo se volvía más baja con cada rechazo. Hubo empleadores que no ocultaron su desconfianza. «No tienes papeles», dijo uno. Otro ni siquiera levantó la vista. No todo rechazo llevaba odio explícito. A veces era la indiferencia la que más dolía, esa pantalla invisible que separa a quienes cruzan una frontera de quienes nacieron en la comodidad. Las humillaciones se hicieron pequeñas cicatrices. Un reclutador que fingió no entender. Un vigilante que cerró la puerta. La pregunta que se repetía en la cabeza de Hakim era humana y directa. ¿Hasta cuándo tendremos que pelear por lo básico? En las noches, cuando la ciudad parecía menos implacable y la estrella más lejana, Hakim se sentaba junto a su hijo y poniendo sus manos en las de Jairo, susurraba una nueva oración. «Padre, dame fuerza para no bajar los brazos. Dame sabiduría para encontrar la puerta que tú quieras que crucemos». Aquellas palabras no le abrían la puerta en el instante, pero le mantenían la mirada fija en el horizonte posible. Había días en que la desesperanza se acercaba como una niebla. En uno de esos amaneceres, después de una ronda más de intentos fallidos, llegó el peor desasosiego. Alguien rompió la escasa tranquilidad que tenían bajo el puente. Un grupo de ladrones intentó arrebatar las pocas pertenencias que habían acumulado, y en la pelea, Kamari resultó empujada. Hakim, con el instinto de proteger lo más amado, se interpuso. Fue un acto simple y valiente, ponerse entre su familia y el peligro, aún sabiendo que sus manos no tenían fuerza de hombre hecho para pelear. Pero ese acto, una reacción nacida del amor y del miedo, desató una cadena inesperada. En la confusión apareció un hombre mayor, que había sido víctima de la misma banda minutos antes. Tenía el rostro marcado por el susto y la mano herida. Él había caído en la calle, sufriendo robo y un golpe que lo dejaba tambaleante. Nadie pareció querer ayudarlo. Hakim, sin pensarlo, dejó a su familia bajo el puente y corrió hacia el hombre. No fue valentía espectacular, fue simple humanidad. Sostuvo la mano del anciano, improvisó un vendaje con lo poco que había y con la determinación de quien no puede mirar hacia otro lado, lo acompañó hasta encontrar una ambulancia que acudiera al llamado de alguien que sí quiso escuchar. La noche que pasaron en la sala de urgencias fue larga. Hakim no se separó del hombre hasta que la atención médica lo calmó. Se quedó despierto, sin importarle la incomodidad del hospital, porque en sus manos estaba la historia de alguien que había sido vulnerado y necesitaba un gesto de compasión. Aquella vigilia le enseñó que a veces, el acto más pequeño puede cambiar el curso de muchas vidas. No fue un milagro que cayó del cielo, fue un encuentro tejido por la decisión de ayudar. El hombre curado se llamaba Don Lucas. Era un nombre que por ese día tendría un peso enorme en la vida de Hakim. Don Lucas era empresario jubilado, un hombre de gestos sobrios y ojos que parecían medir el alma de la gente más que sus ropas. Conmovido por la atención de Hakim, insistió en saber más. ¿Quiénes eran esas personas que lo habían ayudado? A través de palabras sencillas y un hilo de orgullo contenido, Hakim le contó su historia, el viaje, la familia, las noches bajo el puente, los intentos de trabajo, las puertas que no se abrían. Don Lucas escuchó sin prisa. Había en sus silencios una mezcla de sorpresa y reconocimiento. A la mañana siguiente, sin brazaletes de obligación, pero con una intención clara, pidió ver a la familia que vivía bajo el puente. Los invitó a desayunar. Para muchos, eso fue apenas una comida. Para ellos fue la primera señal de que no todo estaba perdido. Don Lucas no vino con caridad humillante. Les ofreció una mesa, escuchó su relato, y sobre todo, les devolvió la dignidad con la que les miró al hablar. Su oferta fue práctica y humilde. Alojamiento temporal mientras se ponían en pie, comida y una oportunidad de trabajo. Pero la propuesta no era un favor aislado. Venía con algo más valioso. La decisión de enseñarle a Hakim oficios que él conocía. La posibilidad de aprender un oficio de verdad. Y con el tiempo, de tener una posición estable. Don Lucas no prometió oro, prometió acompañamiento y condiciones justas. Y eso, en manos de alguien que llevaba días sin un techo, era una bendición que no necesitaba etiqueta divina para hacerlo. Hakim aceptó con prudente gratitud. La familia dejó el cartón, la fogata improvisada y la fría soledad del puente para entrar a una casa que olía a café y orden.
Los primeros días fueron de adaptación. Aprendieron a vivir bajo un techo que no temblaba con el viento, a cocinar con sal suficiente, a dormir sin sobresaltos. Fueron para ellos noches de agradecimiento privado, de oraciones susurradas que no exigían más que la calma del momento. «Gracias, Señor», murmuraba Hakim, «por la mano que pusiste en nuestro camino». Aquella oración no borró las cicatrices, pero dio sentido a la lucha. En el taller o en la oficina donde don Lucas lo integró, Hakim comenzó a trabajar con la misma ética que lo había sostenido en los peores días: honestidad, entrega y la capacidad de escuchar. Aprendió a manejar herramientas, a entender procesos, a contar números con cuidado. No todo fue fácil, hubo errores, aprendizajes y noches de dudas, pero la perseverancia fue acumulando peso más que la desesperación. Con el tiempo, don Lucas vio en Hakim algo que no se compra: la voluntad de aprender y el deseo de ayudar a otros como él había sido ayudado. El ascenso no fue inmediato ni automático, fue fruto de muchas jornadas. Hakim llegó puntual, pidió consejo, observó con humildad. Su relación con el equipo fue construida poco a poco, con respeto y con la decisión de no rendirse ante el orgullo. Hubo compañeros que al principio dudaron, pero que al ver la constancia empezaron a ofrecer su apoyo. Poco a poco la comunidad laboral se transformó en un tejido que sostuvo más que su salario, le ofreció pertenencia. Con los años, Hakim pasó de ser un empleado a un colaborador valorado. Don Lucas, observando su crecimiento, no se encerró en gestos de benefactor, le propuso responsabilidades mayores, le habló de negocios con transparencia, le enseñó a negociar, a ver números y sobre todo a liderar con el mismo sentido de dignidad que lo caracterizaba. La humildad de Hakim no se convirtió en silencio cómodo, se convirtió en una forma de liderazgo que escuchaba primero y decidía después. Así, con trabajo honesto y una mentoría paciente, nació una sociedad laboral que sembró estabilidad. Hoy, años después de aquella noche bajo el puente, la escena parece de otra era. Hakim construyó una pequeña empresa junto a don Lucas y otros socios. Su familia dejó atrás el miedo crónico de no contar con alimento y techo. Jairo, ya adolescente, juega con la serenidad que otorga un futuro alimentado por el esfuerzo y por la gratitud. Kamari volvió a sonreír con la calma de quien ya no peme por las horas. Pero sobre todo, Hakim aprendió que la restauración verdadera no se sostiene en el consumo individual, sino en la capacidad de devolver. La respuesta de Hakim a quien lo ayudó fue natural. No se quedó en la comodidad de recibir, sino que multiplicó la mano que le extendieron. Abrió oportunidades laborales para otros inmigrantes. Creó un pequeño programa de mentoría en su empresa donde enseñaban oficios y ofrecían condiciones de trabajo dignas. No habló de milagros, explicó su historia con honestidad, enfatizando que su salida no fue milagro instantáneo, sino la suma de fe sostenida, valentía para actuar y la intervención de manos humanas dispuestas a ayudar. Es importante detenerse en esto. La intervención que cambió su destino vino a través de una persona, y esa persona fue un instrumento de providencia. No se trató de un sortilegio que borró las pruebas, ni de promesas automáticas que garantizan riqueza a quien ora. Fue la fe puesta en acción y la disposición de otro ser humano a actuar con compasión. Ahí está la lección que cualquier adversidad nos puede enseñar. La fe no evita todas las pruebas, pero hace que nuestras decisiones se muevan hacia lo justo. Y cuando las otras manos aparecen, la vida cambia porque alguien se decidió a no mirar hacia otro lado. En el camino, Hakim conservó una práctica que le sostenía en las noches de incertidumbre: orar en voz baja, con palabras que no exigían, sino que entregaban. En uno de esos momentos, después de un día de trabajo duro y antes de poner la cabeza en la almohada en su nueva casa, dijo: «Señor, gracias por cada paso. Ayúdame a ser digno de la ayuda que me dieron. Dame ojos para ver al que cruza por mi lado y manos para ayudar». Aquella oración se volvió una consigna. No pedía prosperidad desmedida, pedía ser útil, pedía poder transmitir lo que había recibido. La humildad que nació en la calle se convirtió en política de empresa. Su negocio contrataba sin estigmatizar, ofrecía formación y salarios justos. Cuando alguien nuevo llegaba con la historia de haber dormido en plazas o de haber cruzado fronteras, Hakim escuchaba sin juicio, y con la misma paciencia con la que le enseñaron a él, le mostraba herramientas, pasos y esperanzas concretas.
Su vida se llenó de nombres de otras personas que habían pasado por la oscuridad y a las que ahora ayudaba a encender una pequeña luz. ¿Te imaginas ser el puente entre la mano que te salvó y la vida de otra persona? Esa pregunta resonaba en su mente cada vez que alguien le agradecía. No se sentía superior, se sentía responsable. Su propósito no terminó en su prosperidad, sino que se transformó en la razón de muchas manos que volvían a sostener otras manos. En una reunión de la comunidad cristiana a la que comenzó a asistir, compartió su testimonio de forma sencilla. No habló de fórmulas sobre la prosperidad, ni minimizó el sufrimiento que vivieron. Contó la verdad. Fuimos a pedir sustento, luchamos, dormimos bajo un puente, oramos y actuamos. Una noche, cuando parecía que todo se vencía, hice lo que cualquier padre haría, y al ayudar a un hombre herido, mi vida cambió. Su relato no buscaba consenso teológico, buscaba esperanza práctica. Les dijo a quienes lo escuchaban que la fe sostenida hace que el hombre actúe cuando corresponde, que la oración sostiene el ánimo para seguir, y que la providencia puede venir a través de manos humanas. Esa sencillez tocó corazones. Algunas personas que estaban en la sala recordaron su propia capacidad de ayudar. Otras entendieron que las soluciones no siempre vienen de milagros instantáneos, sino de la suma de voluntad, decisión y encuentro con oportunidades justas. En los meses siguientes, su historia viajó por la ciudad. Entrevistas en pequeños programas, relatos en radios locales y, sobre todo, vidas que se transformaron gracias a la cadena de apoyo que se formó. No se trata de negar la lucha. Todavía hay noches en que la memoria del puente le visita en sueños. Todavía hay días en que siente una punzada al recordar las manos vacías, las ampollas, el sabor del pan duro. Pero esas memorias no paralizan, las convierten en impulso para que otros no pasen por lo mismo. Esa es una enseñanza central. La adversidad vencida se convierte en motor para la compasión. Amigo, ¿qué harías si hoy mismo te encontrases frente a una persona con las manos vacías y la mirada perdida, recordando a Akim? ¿La mirarías como si su historia no fuera asunto tuyo? ¿O sentirías en tu pecho el mismo llamado a actuar que cambió la vida de esa familia? No se trata de heroísmos inalcanzables. Se trata de pequeñas decisiones humanas. Ofrecer una taza de café, una oportunidad de trabajo, una mano que acompaña. Antes de cerrar, permitamos que una oración brote desde el corazón de esta historia. No es una fórmula secreta, es una declaración de dependencia y entrega. Padre, que mi mano sea instrumento de tu misericordia. Dame ojos para ver al necesitado, valor para actuar con justicia y humildad para devolver lo que recibí. Que mi vida no sea monumento a mi éxito, sino puente para el que viene detrás. Esa oración resume la lección de Akim. Fe que inspira acción. Gratitud que se transforma en servicio. La vida de Akim no eliminó los desafíos del mundo, pero mostró un camino posible. Perseverar sin caer en la resignación. Orar sin abandonar el trabajo honesto. Y cuando la ayuda llega, multiplicarla. Su historia enseña que vencer una adversidad no es solo alcanzar estabilidad personal, sino aprender a encender hogueras que orienten a quienes todavía caminan en la noche. Si esta historia te inspiró, compártela con alguien que necesite esperanza. Haz que la voz de Akim llegue a quien tal vez hoy duerme con miedo bajo un puente, o a quien se siente impotente ante la injusticia. Suscríbete y acompáñanos en más relatos que muestran cómo la fe, la valentía y la mano amiga pueden transformar destinos reales. Que tu día esté marcado por la valentía de actuar y la ternura de dar. Y si alguna vez te encuentras en la noche, recuerda las palabras sencillas que sostenían a Akim. No pedir más de lo justo, pedir fuerza para seguir, pedir el corazón abierto para ser puente. Esta historia no promete atajos, promete algo quizá más valioso, la convicción de que aún en la adversidad hay caminos para levantarse, y que muchas veces la restauración llega cuando una mano decide sostener a otra.